Continuaría Mario Salinas, por favor, el primer comentario a la exposición. Adelante, Mario. Buenas tardes a todos. En realidad lo que he escuchado creo que forma parte de lo que es la estructura que debería ser regular en una empresa. Obviamente, pero en mi concepto más de naturaleza práctica, la situación que están enfrentando hoy las empresas es muy dura. Es muy dura ¿en qué sentido? En que no nos va a permitir generar una planificación estratégica, ni tampoco nos va a permitir generar un gobierno corporativo si no lo tenían, y van a tener que enfrentar la crisis de manera inmediata. O sea, y ese enfrentar la crisis de manera inmediata es decir, ¿qué hago? No tengo ingresos. ¿Qué hago? Tengo los empleados que pagar. ¿Qué hago? Tengo que solventar estos importes, estos proveedores. Tengo tal inventario parado que probablemente pueda ser hasta perecedero. Y ahí empieza a surgir la realidad específica en la que se encuentran las distintas empresas. Y para eso, obviamente, lo primero que se tiene que hacer por parte de los empresarios, sin mentirse desde luego, porque es muy fácil mentirse, es tratar de ubicarse exactamente en qué contexto te encuentras, en qué contexto micro te encuentras. Y obviamente, si tú estás en un contexto de tu empresa, vas a tener que hacer un diagnóstico y probablemente cambiar la gestión, porque la gestión hacia atrás ya no va a funcionar exactamente igual. Eso te lleva a hacer una evaluación del negocio, a ver los criterios de viabilidad, sabiendo que esta crisis se va a prolongar, y obviamente activar algunos resortes de emergencia para tratar de buscar una estabilización, y allá va a ser muy importante el concepto de flujo de caja. Y para ese flujo de caja, desde luego, vas a tener que enfrentar progresivamente cada uno de tus distintos acreedores, entre ellos los empleados o la carga o las cargas de naturaleza social. Y acá la decisión del empresario para tratar de buscar algún factor de crecimiento va a ser tremendamente difícil, porque hay factores internos, como decía quien me antecedió, el doctor Pantoja, y también hay factores de carácter externo. Y en esos factores de carácter externo, desde luego, es muy difícil lidiar con un concepto de incertidumbre que hemos tenido por mucho tiempo. Y ese concepto de incertidumbre está centrado y está orientado a qué clase de Estado tengo, qué clase de Estado quiero. O sea, quiero una sociedad abierta, quiero una sociedad cerrada. ¿Será que me está convirtiendo toda la situación en una sociedad abstracta, la sociedad abstracta de Popper? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y desde mi punto de vista, esto es un factor determinante para que podamos avanzar no solamente como grupo o sector empresarial, sino también para ver los criterios de las realidades existentes en el país. En el país tenemos 329,000 empresas registradas a enero de este año. Y para que ustedes vean la gravedad de la crisis, es que solamente 71,000 de esas empresas han generado la renovación de su matrícula. De esas 329,000, supuesto de que se encuentren vigentes, ¿saben cuántas pertenecen al sector de comercio? 220,000. ¿Cuántas empresas tenemos en el sector industria? 34,000. ¿Cuántas tenemos en el sector construcción? Una cifra similar. Entonces, el ejercicio del Estado, el aparato productivo del Estado, ¿dónde está? Si todos se dedican a compra y a venta, a intermediación. Y esas empresas, para que ustedes sepan, el 80% son empresas unipersonales.
Eso quiere decir, tenemos 250,000 empresas unipersonales. Para que ustedes tengan una idea, tenemos única y exclusivamente 800 empresas extranjeras en el país. 819 para ser exacto. Y tenemos, si vamos analizando por categorías, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades anónimas, sociedades en comandita mixta, vamos a tener que esas reducciones van a 1,000, 1,500. Esta información nos hace decir por qué estamos con un aparato empresarial tan disminuido, tan distorsionado. Y en mi concepto, hace mucho al factor externo, qué tipo de Estado quiero. En lo personal, yo quiero un Estado en el que se pueda ejercer la libertad y esa libertad tenga su límite cuando vaya a dañar a los otros. En lo particular, pienso que tiene que haber un criterio de justicia. ¿Por qué? Porque sin criterio de justicia no avanzamos a ninguna parte, porque no va a poder juzgarse ni siquiera el criterio efectivo de libertad. Hoy las empresas, y en el pasado también, y probablemente en el futuro inmediato, están acosadas ¿con qué? Con que no pueden retirar a un trabajador porque al día siguiente es reincorporación, porque tienen un conflicto. Y no ven que las condiciones de retirar 5 o 10 trabajadores van a poder determinar que la empresa mantenga su flujo de caja, mantenga un no conflicto, pueda salvar la empresa y probablemente volver a recontratar a los empleados. Esos acosos están constantes y permanentes, pero ese criterio básico de lo que es el concepto de justicia, ese criterio básico de que es el ejercicio de la libertad misma, hace también al concepto de la libertad de empresa. ¿Por qué los gremios, por qué el Estado no defiende con el mismo tesón a la cantidad de empresas, a las pocas empresas que existen? El concepto es, aplicamos la Constitución de manera directa. Sí, pero el ejercicio del comercio, el ejercicio de la industria, el ejercicio de la empresa, también está protegido en la Constitución. Y si está protegido en la Constitución, en ese concepto podemos pedir la aplicación directa exactamente igual que lo hacen los empleados. El concepto de estabilidad laboral, que es lo que tropezamos en forma permanente a nivel de las empresas, es muy grave. Es muy grave porque vamos y nos encontramos en el Ministerio de Trabajo con párvulos de derecho que generan interpretaciones de la ley y que quieren enseñar hasta cómo se hacen los contratos y que se permiten observar los contratos y se permiten observar las constituciones en Fundempresa y en muchas otras instituciones. Ya no existe libertad contractual. Y volvemos a la pregunta inicial, ¿qué clase de Estado quiero? ¿Quiero un Estado fascista? ¿Quiero un Estado bolchevique? ¿Quiero un Estado de bienestar? Y allá nos preguntamos nuevamente, 526,000 empleados públicos. ¿Cuántos tenemos en el sector privado? No lo sé. Hace 3 días que ando buscando y por un concepto de deducción podríamos tener aproximadamente 1.4 en el sector privado. Pero ¿cómo es posible que se nos agobie con impuestos para mantener un aparato burocrático estatal absolutamente ineficiente y que los empresarios no se muevan para pedir regulaciones, para pedir normativa, para pedir amparo, para pedir de manera concreta que haya desarrollo legislativo sobre la estabilidad, sobre lo que supone la inamovilidad? Esto es tan pavoroso que si no se toman determinadas acciones en el país, obviamente las circunstancias van a ser tremendamente inciertas para todos. No es posible que se saque una ley afectando a la libertad y se diga, no se pagan los alquileres. No es posible que se diga, no se puede retirar a los empleados.
afectando el bolsillo de quién. No es posible que se diga tienen que pagar salarios aunque no exista trabajo. Hasta en términos éticos estamos equivocados, porque si no trabajo, obviamente, ¿por qué me tienen que cobrar? Estos son los conceptos que tenemos que debatir en la forma externa, porque si no debatimos en factores externos, las empresas no van a sobrevivir. Y si es que vamos a la parte interna, obviamente también tenemos que dejar de mentirnos como empresarios. Y tenemos que, en ese diagnóstico, hacer la realidad y el balance de la situación efectiva en la que nos encontramos. Esto parece un criterio de reflexión, pero está centrado básicamente a un factor básico y principal. Se suspenden impuestos y hagamos una parte jerárquica. El Estado, con todos los diferimientos que está generando en materia de carácter impositiva, se está afectando ¿en qué cosa? En el flujo de caja. Con todos los diferimientos, la banca también está siendo afectada porque se le va a producir un descalce muy serio. Y las familias también están en una circunstancia muy seria. En lo personal, yo pienso que todo el sector del sistema de seguridad social es el que debería de pagar los 4 salarios estos que corresponden en este periodo porque está protegido por la Constitución. Pero las empresas han negociado, han pagado y sin embargo tienen de manera concreta citaciones que enfrentar ante la Dirección del Trabajo porque los trabajadores reclaman su pago. Yo creo que es muy difícil dar una receta, muy difícil dar una receta particular para cada una de las empresas. Habría que estudiar bajo las dinámicas muy acertadas que ha mencionado el doctor Pantoja. Pero la medición del riesgo va a ser un factor fundamental e importante. Pero si nosotros no concebimos de manera concreta que para ejercer empresa necesitamos básicamente ejercer el derecho de libertad y que la justicia se encuentre acorde a factores no dependientes, no se va a lograr nada. Si nosotros no definimos que si queremos un Estado empleador, vamos a estar siempre llenos de impuestos. Si definimos un Estado regulador, eso determinará las corrientes de carácter política que cada quien abrace. Pensar distinto es válido y tiene que ser respetado, pero lo que no puede dejarse de lado jamás es el concepto de lo que es y de lo que debe entenderse por el criterio de libertad. Hoy toca a las empresas que estén en realidad mal, vivir su realidad y desde luego ir a un procedimiento de liquidación. Aquellas otras empresas que tengan perspectivas de avanzar, desde luego que tienen que buscar procedimientos de salvataje vía financiamientos alternos y obviamente como gremio tendrán también que trabajar de manera específica para que el Estado pueda soportar los flujos alternativos también para el sector empresarial, pero con esa realidad que les mencionaba. Esto es lo que puedo referirles. Creo que todo lo que ha mencionado el doctor Pantoja es acertado en un criterio regular de normalidad, pero hoy se tienen que atender los asuntos con rapidez, con eficiencia y medir efectivamente los riesgos que estamos soportando. Los criterios de interpretación de carácter particular son bastante difíciles de ver empresa por empresa. Bueno, eso es lo que podría yo comentar.